Un día fui al patio y sentí que el mundo había terminado. El garaje donde guardaba el Chevy Malibu 1980 estaba vacío. 30 años de memorias habían desaparecido. Mi propio hijo me había traicionado por culpa de un viaje a París. Me llamo Eduardo Pérez Silva, tengo 78 años y vivo en Puebla, aquí en México, ciudad conocida como la cuna de los Volkswagen. Trabajé toda la vida como mecánico. Después abrí mi propio taller pequeño en el patio trasero de casa. Conocía cada tornillo, cada pieza, cada secreto de los motores, pero de todos los autos que pasaron por mis manos callosas, uno solo tenía lugar especial en mi corazón, el Chevy Malibu 1980, azul metálico que heredé de mi finado suegro, don Antonio. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente de todo rincón de este México escuchándome contar los pedazos de mi vida. ¿Ya se imaginan? Yo, un viejo mecánico de Puebla, llegando a la casa de tanta gente así. Ese auto no era solo un auto, no, era la historia de mi vida con Teresa, mi difunta esposa. Fue el último regalo que el papá de ella nos dejó antes de partir. En esa época, el auto estaba todo acabado, motor fundido, tapicería rasgada, carrocería abollada, pero fuimos restaurándolo poquito a poquito, ahorrando peso por peso. Cada pieza cambiada era una victoria. Cada pedazo de carrocería enderezado era motivo de celebración. 30 años trabajando en aquel Malibu, y después que Teresa se fue hace 5 años, era como si un pedacito de ella todavía estuviera conmigo cuando encendía el motor y sentía ese ronroneo característico. ¿Y ahora? ¿Cómo iba a imaginar que mi propio hijo, mi único hijo varón, Adrián, me iba a apuñalar por la espalda de esa manera? Lo vendí. Claudia quiere ir a París. Supéralo, viejo. Esas palabras de él cortaron más profundo que cualquier cuchillo podría cortar. Pero te voy a contar cómo comenzó esta historia y cómo, gracias a Dios y a la sabiduría de mi difunta Teresa, terminó muy diferente de lo que mi hijo imaginaba. Nací en 1947 en un pueblito pequeño llamado Atlixco, como a 40 kilómetros de aquí de Puebla. Mi papá trabajaba en el campo plantando maíz y frijol y mi mamá cuidaba la casa y los animales. Éramos 5 hermanos y yo, siendo el mayor, pronto comencé a ayudar en los quehaceres. No tenía mucho estudio, no, solo hice hasta 4º de primaria, como se decía antes. Pero desde pequeño tenía facilidad con las manos y me gustaba arreglar las cosas. Recuerdo que con 12 años ya desarmaba y armaba el radio viejo de casa cuando se descomponía. Mi papá decía, este chamaco tiene el don de hacer que las cosas vuelvan a funcionar, y fue ese don el que me trajo a Puebla cuando tenía 17 años. Vine a trabajar en un taller mecánico de don Gerardo, un conocido de mi tío. Al principio era solo para barrer el piso, limpiar las herramientas y ayudar en los trabajos más sencillos, pero pronto fui aprendiendo a trabajar con los motores. En los años 70, cuando ya tenía mis 25 años, logré juntar un dinerito y abrir mi propio taller en el patio trasero de la casa que compré con mucho sacrificio. Era un terreno bueno, grande, en una parte más alejada de la ciudad. El taller empezó pequeño, pero fue creciendo con el tiempo. Yo tenía buena mano para auto antiguo, principalmente los americanos. Los dueños de los Malibu, Mustangs, Bochos y Tsurus de la región sabían que podían contar conmigo para resolver cualquier problema. Fue en una de esas que conocí a Teresa. Ella había traído el auto del papá, un Datsun 74, para arreglarlo. Ella era maestra en la escuela primaria, toda delicada, de lentes y cabello largo recogido en una cola. En el momento que se bajó del auto, juro por Dios, sentí algo diferente. Su manera de hablar explicando el ruido que hacía el auto. Quedé encantado. Terminé tardándome más de lo necesario para arreglar aquel Datsun, solo para tener excusa de verla volviendo a recoger el auto. Nos casamos en 1976, en una ceremonia sencilla en la iglesia de la colonia. Teresa siguió dando clases y yo en el taller.
En 1978 nació Lucia, nuestra primera hija, y en 1980, Adrián. Vivíamos en la misma casa donde tengo el taller, y fue una vida de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad. Teresa era el tipo de esposa que Dios manda para bendecir la vida de un hombre, compañera, cariñosa, y tenía una manera de resolver las cosas sin pelear que nunca vi igual. Fue en 1985 que el papá de ella, don Antonio, se enfermó. Él tenía un Malibu 1980, que era su orgullo, pero ya estaba medio abandonado en el garaje, porque ya no podía manejar por la salud deteriorada. Antes de fallecer, me llamó al hospital y dijo: «Eduardo, sé que vas a cuidar bien mi auto. Quiero que se quede para ustedes. No dejes que se acabe». Era un Malibu Classic, 4 puertas, azul metálico, motor V6, que en esa época ya no estaba en buen estado. Cuando don Antonio falleció, trajimos el Malibu a casa. Estaba con el motor cascabeleando, suspensión toda floja, tapicería rasgada, pintura descolorida y algunos puntos de óxido. Teresa lloró cuando vio el estado del auto de su papá. Esa noche, le prometí que iba a restaurar aquel Malibu poquito a poquito, aunque me llevara años, y eso fue lo que hice. Los fines de semana y en las horas libres, trabajaba en el auto. Cada mes separaba un dinerito para comprar una pieza. Los niños crecían y también ayudaban. Adrián, principalmente, le gustaba quedarse en el taller conmigo. Pensé que iba a seguir la profesión del papá, pero cuando creció, quiso estudiar administración en la universidad allá en la Ciudad de México. Lucía siguió los pasos de la mamá y se hizo maestra. Los sacrificios que hicimos por los hijos no fueron pocos. ¿Cuántas veces Teresa y yo dejamos de comprar algo para nosotros para poder pagar la universidad de Adrián? ¿Cuántas noches ella se quedó calificando exámenes hasta tarde para ganar un extra y ayudar en la educación de ellos? Nosotros nos empeñábamos en que estudiaran, que tuvieran oportunidades que no tuvimos. Adrián se tituló y pronto encontró trabajo en una empresa de la Ciudad de México. Conoció a Claudia, una muchacha de la ciudad grande, toda presumida. Al principio me pareció simpática, pero pronto vi que era de esas que solo se preocupa por las apariencias. Se casaron en 2010 en una ceremonia elegante que casi nos dejó endeudados, porque Adrián insistió en que nosotros ayudáramos a pagar. Teresa vendió unas joyas de la familia de ella para completar el dinero sin que yo supiera en esa época. Mientras tanto, Lucia se casó con Juan Carlos, un muchacho sencillo que trabajaba en el correo, y se fueron a vivir a Cholula. Tuvieron 2 hijos, mis nietos queridos, Gustavo y Anita, que hoy ya están adolescentes. Nuestra casa en Puebla se fue quedando más vacía, pero el trabajo en el taller continuaba firme y el Malibu iba cobrando vida poco a poco. A Teresa le encantaba cuando salíamos a pasearnos en él los domingos. Después que terminé de restaurar el motor y la parte mecánica, todavía faltaba mucho de la carrocería y del interior, pero por lo menos ya rodaba bien. En 2015, Teresa comenzó a quejarse de dolores fuertes en la cabeza. Fuimos al médico y descubrimos que tenía un aneurisma cerebral. Intentaron una cirugía, pero hubo complicaciones. Estuvo internada por casi 2 meses entre la vida y la muerte, hasta que Dios se la llevó. Fueron los peores días de mi vida. Perdí a mi compañera de casi 40 años, mi mejor amiga, el amor de mi vida. Después que ella se fue, me sumergí de lleno en la restauración del Malibu. Era mi manera de mantener viva la memoria de ella, de cumplir la promesa que había hecho. Los vecinos decían que me estaba volviendo loco, pasando días enteros en el garaje, a veces hasta durmiendo ahí, recostado en el auto, pero era lo que me mantenía vivo. Cada pieza que lijaba, cada tornillo que apretaba, era como si estuviera más cerca de ella. En 2019, finalmente terminé la restauración completa. El Malibu estaba exactamente como salió de la fábrica en 1980. Impecable. Motor nuevo, carrocería perfecta, los cromados brillando, la tapicería de vinil azul rehecha a mano. Era una obra de arte sobre ruedas y representaba 3 décadas de trabajo, amor y memorias. Fue en esa época
que comencé a notar cambios en el comportamiento de Adrián. Venía a visitarnos cada vez menos. Cuando llamaba siempre tenía prisa. En las raras veces que aparecía con Claudia, ella apenas disimulaba el desprecio por nuestra casa sencilla, por mis modales de hombre del campo, como decía a mis espaldas, pensando que yo no sabía. Una vez escuché a Adrián comentándole: «Cuando se muera el viejo vamos a vender esta posilga y el terreno vale una fortuna ahora». Fingí que no oí, pero eso me dolió profundo. Mi propio hijo ya estaba contando con mi muerte para beneficiarse. Lucia me alertó varias veces: «Papá, Adrián solo aparece cuando necesita dinero. Usted tiene que tener cuidado». Pero, ¿cómo un papá va a creer que su propio hijo puede traicionarlo? Uno siempre quiere pensar lo mejor de los hijos, aunque todas las señales indiquen lo contrario. Todo comenzó a descomponerse definitivamente un domingo de abril de 2024. Acababa de encerar el Malibu y estaba sentado en el corredor tomando un café con leche, como es costumbre aquí en México, admirando el resultado del trabajo. El auto relucía bajo el sol de la tarde. Parecía nuevo. Nadie diría que aquel Malibu tenía más de 40 años. Todo el barrio ya conocía mi dedicación, y de vez en cuando algún curioso se paraba frente al portón para echar un vistazo cuando lo sacaba del garaje. Fue ese día que Adrián apareció sin avisar, cosa que raramente hacía. Vino solo sin Claudia, manejando aquel BMW negro que compró financiado en no sé cuántas mensualidades. Cuando se bajó del auto, ya noté algo diferente en su mirada. No era la mirada de mi niño, era la mirada de alguien con segundas intenciones. «Papá, qué sorpresa verlo aquí afuera», dijo, forzando una sonrisa mientras me abrazaba. «Estoy admirando el Malibu. Terminé de encerarlo hoy», respondí ofreciéndole café que rechazó con un gesto. «¿Todavía con esa obsesión de ese auto viejo?», habló, y eso ya me molestó. ¿Obsesión era el auto del abuelo de él restaurado con tanto cariño durante 3 décadas? Lo invité a entrar, preparé café, me di cuenta de que estaba inquieto, mirando el reloj cada 5 minutos. Después de media hora de plática sin importancia sobre el clima y su trabajo, finalmente llegó al punto de la visita. «Papá, Claudia y yo estamos pensando en hacer un viaje internacional. ¿Sabe cómo es? Conocer Europa, París principalmente. Es el sueño de ella desde pequeña». «Ah, qué bueno, hijo», respondí genuinamente feliz por él. «Se lo merecen». Entonces dudó, pasándose la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Estamos un poco apretados de dinero. Dimos el enganche de un departamento nuevo. Las mensualidades están altas». Ya sabía a dónde iba esa conversación. No era la primera vez que Adrián venía a pedirme dinero prestado. Solo que esta vez el valor era mucho mayor que las otras. «¿Cuánto necesitas, hijo?» «Unos $15,000, papá». Me atoragué con el café. $15,000 eran prácticamente todos mis ahorros de la jubilación. «Hijo, no tengo todo eso guardado». Fue entonces que miró hacia el Malibu a través de la ventana y sus ojos brillaron de una manera que me dio escalofríos. «Usted podría vender el Malibu. Un auto de esos todo restaurado vale una pequeña fortuna hoy en día. Los coleccionistas pagan bien». Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Vender el Malibu. El auto que representaba 30 años de trabajo con Teresa, el último recuerdo vivo que tenía de ella. «No, Adrián, ese auto no está en venta. Es la memoria de tu mamá». Vi su cara contorsionarse en una expresión que mezclaba decepción e irritación. «Papá, mamá se fue hace casi 10 años. Es solo un auto, un objeto. Usted necesita seguir adelante». «No es solo un auto para mí, hijo». Traté de explicar sintiendo un nudo en la garganta. «Cada pieza de ese Malibu tiene una historia. ¿Recuerdas cuando encontramos ese carburador original en un mercado de antigüedades en la Ciudad de México? Tu mamá se puso tan feliz». «Las historias no pagan cuentas, papá», me cortó seco. «Usted está apegado a cosas materiales, mientras Claudia y yo estamos tratando de realizar nuestros sueños». La conversación se agrió después de eso. Él insistió varias veces más.
Trató de convencerme de que era lo mejor para todos. Dijo que podría comprar otro auto, más moderno, más cómodo, que era desperdicio que un señor de mi edad tuviera un autazo de esos sin usarlo como debe ser. Lo manejo todos los domingos, hijo. Me empeño en mantener el motor funcionando por 1 horita. El resto del tiempo está parado en ese garaje juntando polvo. Estuvimos en esa discusión por un rato más, hasta que se levantó claramente irritado. Está bien, papá. Si usted prefiere un auto a ayudar a su propio hijo, no puedo hacer nada. Y salió azotando la puerta, dejando un silencio pesado en la sala. Me quedé sentado ahí, mirando la nada con un peso en el pecho. ¿Sería que estaba equivocado? ¿Era egoísmo de mi parte no vender el auto para ayudar a Adrián? Pasé la noche en vela pensando en eso. En la mañana siguiente, llamé a Lucía y le conté lo ocurrido. Mi hija siempre fue la voz de la razón en la familia. Papá, usted no debe vender el Malibu. Ese auto es parte de su historia con mamá. Adrián solo quiere el dinero para despilfarrarlo con Claudia. ¿París? ¿Desde cuándo esa mujer tiene ese sueño? Nunca ni siquiera lo mencionó antes. Las palabras de Lucía me consolaron, pero todavía me quedé con esa inquietud. Tal vez estaba siendo demasiado terco. Decidí que iba a pensarlo algunos días más antes de tomar cualquier decisión. Solo que Adrián no me dio ese tiempo. Era un martes. Había ido al súper temprano por la mañana. No me tardé más de 1 hora y media, pero cuando regresé, mi corazón casi se paró. El portón del garaje estaba abierto y el espacio donde el Malibu estaba estacionado, vacío. Al principio pensé que habían robado el auto. Corrí para adentro de casa para llamar a la policía cuando vi un sobre encima de la mesa de la cocina. Adentro había una nota escrita a las prisas y un fajo de dinero. Papá, vendí el Malibu a un coleccionista de la Ciudad de México. Pagó $25,000 al contado. Le estoy dejando $3,000 para usted. El resto lo voy a usar para pagar algunas deudas y hacer el viaje con Claudia. Claudia quiere ir a París. Supérelo, viejo. Adrián. Leí y releí esa nota no sé cuántas veces, sin creer lo que estaba pasando. ¿Cómo así él había vendido el auto? ¿Cómo podía hacer eso? El Malibu estaba a mi nombre. Guardaba los documentos en la caja fuerte de casa, y entonces me di cuenta. La semana anterior, Adrián había pedido ver los papeles del auto, diciendo que quería mostrarlos a un amigo que también estaba restaurando un vehículo antiguo. Yo, inocente, le entregué todo. En ese momento me senté en la silla de la cocina y comencé a llorar como un niño. No era solo un auto lo que había perdido. Era como si hubieran arrancado un pedazo de mi alma, como si Teresa hubiera muerto por segunda vez. No sé cuánto tiempo me quedé ahí llorando hasta que sonó el teléfono. Era Lucía. Papá, está bien. Traté de llamar más temprano y nadie contestó. Le conté lo que había pasado con la voz entrecortada por los sollozos. Dios mío, exclamó indignada. ¿Cómo pudo Adrián hacer una cosa así? Eso es delito, papá. Es apropiación indebida, fraude. El auto está a su nombre. Usó mis documentos, hija. Y lo peor es que yo se los entregué con toda la confianza. Usted tiene que ir a la policía. Tiene que denunciarlo. Pero ¿cómo iba a denunciar a mi propio hijo? Por más dolorosa que fuera la traición, la idea de ver a Adrián en la cárcel me partía el corazón. Era sangre de mi sangre, mi único hijo varón. No sé si pueda hacer eso, hija. Papá siempre protegiéndolo. Lucía estaba furiosa. Fue así toda la vida. Adrián siempre creyó que podía hacer cualquier cosa porque usted nunca le ponía límites. Ahora vea en qué resultó. Tenía razón. Yo sabía. Siempre fui más flexible con Adrián mientras le exigía más a Lucía. Era esa historia de ser más duro con la hija para protegerla del mundo, mientras dejaba al hijo ser hombre cometiendo sus errores. Error de muchos papás de mi generación, lo sé. Ahora voy a tomar el primer camión a Puebla, dijo Lucía. Llego ahí al final de la tarde. Colgué el teléfono y me quedé viendo esos $3,000 encima de la mesa. Era una limosna comparado al valor sentimental del Malibú. Y lo peor, una limosna que venía con un precio,
mi dignidad. Esa misma tarde, traté de llamar a Adrián varias veces, pero no contestó. Le mandé mensaje y nada. Me estaba evitando, claro. Llamé a la empresa donde trabajaba y la secretaria dijo que había pedido vacaciones. Estaría fuera por 2 semanas. 2 semanas, el tiempo del dichoso viaje a París. Cuando Lucía llegó, me encontró todavía sentado en la cocina, en el mismo lugar. No había comido nada en todo el día. No tenía fuerzas ni para eso. «Papá, por favor», se asustó cuando me vio. «Parece un fantasma». Mi hija preparó algo para que comiera, me obligó a bañarme y acostarme. Solo entonces, cuando puse la cabeza en la almohada, me di cuenta de lo agotado que estaba. No era solo cansancio físico, era un agotamiento del alma. Pasé los días siguientes en un estado de letargo, como si estuviera viviendo una pesadilla. Lucía se quedó conmigo por una semana. Puso en orden los asuntos de la casa, pagó las cuentas, fue al banco conmigo para ver la situación de mis ahorros. Descubrimos que Adrián había tratado de hacer un préstamo usando mi nombre, pero por suerte el gerente del banco, que me conocía desde hace años, le pareció extraño y no lo autorizó. «Papá, es mejor que se venga a vivir con nosotros a Cholula», sugirió Lucía el último día antes de regresar. «Aquí solo, se va a consumir». Pero yo no quería salir de Puebla. Era mi ciudad, mi lugar. Tenía mis pocos amigos, mis conocidos del mercado, de la iglesia, de la plaza donde jugaba dominó las tardes de domingo y principalmente era donde estaba enterrada Teresa. No iba a salir de ahí. Le prometí a Lucia que me iba a cuidar mejor y ella regresó a su casa, no sin antes hacerme jurar que llamaría todos los días para dar noticias. Cuando me vi solo nuevamente, el silencio de la casa pareció aún más opresivo. Todas las mañanas, por costumbre, todavía miraba hacia el garaje vacío, como si esperara que mágicamente el Malibu estuviera ahí. Y todas las mañanas el dolor de la decepción regresaba con fuerza total. Una semana después de la partida de Lucía, estaba viendo las noticias en la televisión cuando sonó mi celular. Era un número que no conocía. «¿Aló, don Eduardo?» Era una voz masculina, joven. «Sí, ¿quién habla?» «Aquí es Marcelo Bueno de la Ciudad de México. Yo compré un Malibu azul de su hijo hace unos días». Mi corazón se disparó. Era el hombre que tenía mi auto. «¿Qué quiere?», pregunté con la voz temblorosa. «Don Eduardo, creo que necesitamos platicar. Descubrí algo en el auto que usted necesita ver. Hay una caja fuerte empotrada debajo del asiento trasero con su nombre grabado». «¿Caja fuerte? ¿Qué caja fuerte?» En 30 años restaurando aquel auto, nunca había encontrado caja fuerte alguna. «¿Qué tipo de caja fuerte?», pregunté confundido. «Es un compartimento secreto, bien escondido. Solo lo descubrí porque soy restaurador profesional y estaba haciendo una inspección completa. ¿Podría venir a la Ciudad de México? Creo que es algo importante». No lo pensé 2 veces. Dije que iría al día siguiente, primera hora. No dormí esa noche pensando en lo que podría estar en esa tal caja fuerte. ¿Teresa había escondido algo en el auto sin contarme? ¿Por qué? En la mañana siguiente tomé el primer camión para la Ciudad de México. El tal Marcelo Bueno me encontró en la central de autobuses y me llevó hasta su taller, en las afueras de la ciudad. Era un galpón grande, limpio y organizado, con varios autos antiguos en diferentes etapas de restauración. Y ahí estaba él, mi Malibu azul metálico, brillando bajo las luces del galpón. Sentí un apretón en el pecho solo de ver el auto ahí lejos de mí. «Don Eduardo, antes que nada, quiero decir que no sabía que había problemas con la venta de este auto». Marcelo comenzó pareciendo genuinamente apenado. Su hijo me presentó todos los documentos. Dijo que el auto era de él, herencia de la mamá. Mintió, hablé seco. «Ese auto es mío, está a mi nombre. Mi esposa y yo lo restauramos durante 30 años. Adrián lo vendió sin mi consentimiento». Marcelo se quedó visiblemente impactado. «Dios mío, yo lo siento mucho. Si hubiera sabido...» «No es culpa suya», respondí tratando de ser justo. «Dijo que encontró una caja fuerte».
Sí, sí. Venga a ver. Abrió la puerta trasera del Malibu y me mostró cómo al quitar el asiento del banco de atrás había un pequeño compartimento metálico empotrado en la estructura. En la tapa estaban grabadas las iniciales EPS, Eduardo Pérez Silva. Necesitamos una llave específica para abrirla, explicó Marcelo. Pensé que usted sabría dónde está, ya que tiene su nombre. Me quedé viendo esa caja fuerte completamente sorprendido. En todos esos años restaurando el auto, como nunca había notado aquello. Y entonces, como un rayo, vino a mi memoria. Teresa, pocos meses antes de fallecer, me había dado un llavero diferente, una llave pequeña que no abría ninguna puerta de la casa. Cuando le pregunté para qué servía, sonrió y dijo, «Un día lo va a descubrir, mi viejo». En esa época pensé que era solo una broma de ella. Guardé la llavecita en una cajita de recuerdos que quedaba en mi buró. Nunca más había pensado en aquello. «Creo que sé dónde está la llave», le dije a Marcelo, «pero está en Puebla». «Sin problemas», respondió inmediatamente. «Puedo llevarlo de regreso si quiere. Estoy curioso por saber qué hay en esa caja fuerte también». En el camino de regreso, Marcelo me contó que era apasionado por los autos antiguos desde niño. Tenía un pequeño museo particular y compraba vehículos históricos para preservarlos. Era un muchacho educado de unos 30 años que realmente parecía entender el valor sentimental de esas máquinas. Llegamos a Puebla ya al final de la tarde. Fui directo al cuarto y encontré la cajita de recuerdos. Ahí estaba ella, la llavecita misteriosa que Teresa me había dado, pequeña, dorada, con un diseño extraño en la punta. Regresamos al auto estacionado enfrente de mi casa. Con las manos temblorosas metí la llave en la caja fuerte. Entró perfectamente. La giré y escuchamos un clic. La tapa se abrió. Adentro había un sobre sellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Teresa. Con las manos temblando, abrí el sobre amarillento. Adentro había varios papeles cuidadosamente doblados. El primero era una carta fechada en enero de 2015, pocos meses antes de que ella partiera. La caligrafía era de mi Teresa, sin duda, pero ya un poco temblorosa, probablemente por causa de la enfermedad que ya comenzaba a afectarla. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esta carta, significa que encontraste la caja fuerte secreta que mandé instalar en el Malibú. Espero que esto solo pase muchos años después de mi partida, cuando ya hayas terminado de restaurar nuestro auto y estés disfrutándolo en tus paseos de domingo. Pero también puede ser que lo hayas encontrado por casualidad o que algo haya pasado que te llevó a descubrir este escondite antes de tiempo. De cualquier forma, todo lo que está aquí es tuyo por derecho, mi amor. En los casi 40 años que pasamos juntos, aprendí a conocer cada expresión de tu cara, cada tono de tu voz. Eres un hombre bueno, honesto, trabajador, el mejor esposo que una mujer podría desear, el mejor papá para nuestros hijos. Pero también sé que eres demasiado confiado, especialmente con Adrián. Sé que no te gusta cuando digo esto, pero nuestro hijo cambió desde que conoció a Claudia. Se alejó de nuestros valores, de la sencillez y honestidad que tú siempre enseñaste. Tengo miedo de lo que pueda pasar cuando ya no esté aquí para alertarte. Por eso tomé algunas providencias. Primero, el Malibú. Está legalmente a tu nombre, pero reforcé eso con un testamento que está incluido en este sobre. El auto es tuyo, Eduardo, solo tuyo. Nadie puede quitártelo sin tu consentimiento. Además de eso, a lo largo de los años, guardé un dinero que era solo mío. ¿Te acuerdas de esas clases particulares que daba en las noches y de la venta de artesanías en las ferias navideñas? Fui guardando ese dinero, cambiándolo por dólares cuando era posible, pensando en nuestro futuro. Está todo aquí en la caja fuerte. También guardé las joyas de mi familia que mi mamá me dejó. Nunca conté el valor real de ellas para nadie, ni siquiera para ti, mi viejo. Sé que a ti no te importan esas cosas, pero valen una pequeña fortuna. Por último, hay una póliza de seguro de vida a tu nombre que hice en secreto. La documentación está completa. Solo necesitas presentarla a la aseguradora.
Cuida bien de nuestro Malibú, mi amor. Él lleva nuestra historia, nuestras memorias, nuestro amor, y ahora también lleva tu futuro. Te amaré para siempre, tu Teresa. Cuando terminé de leer la carta, las lágrimas corrían libremente por mi cara. Era como si Teresa estuviera ahí conmigo, abrazándome, protegiéndome aún después de partir. Marcelo respetuosamente se había alejado un poco para darme privacidad, pero podía ver en su cara que estaba conmovido por la situación. Volví a examinar el contenido de la caja fuerte. Había, como Teresa mencionó, un testamento formalizando que el Malibú era mi propiedad exclusiva, con reconocimiento notarial y todo. Había también una bolsita de terciopelo conteniendo varias joyas antiguas, aretes, collares, prendedores, anillos y envueltos cuidadosamente en papel de seda, fajos de dólares antiguos. Conté rápidamente. Eran $12,000, una fortuna que jamás habría imaginado que existía. Por último, encontré la póliza del seguro de vida que mencionaba en la carta. Era de una aseguradora respetable y el valor asegurado era de $50,000. La póliza estaba al día, con todos los pagos hechos hasta 2025. Ella había dejado todo pagado por 10 años después de su muerte. Me senté ahí mismo en el asiento trasero del Malibú, tratando de absorber todo aquello. Teresa, siempre tan cuidadosa, tan preocupada por mi bienestar, había preparado todo esto en secreto. Ella sabía de alguna forma que yo necesitaría esa protección un día. Don Eduardo. Marcelo llamó después de un rato. ¿Está todo bien? Lo miré secándome las lágrimas. Ahora sí, hijo, ahora sí. Teresa cuidó de todo. Expliqué la situación a Marcelo, mostrándole el testamento que comprobaba que el Malibú era realmente mío. Él se quedó visiblemente aliviado. Le devuelvo el auto inmediatamente, por supuesto, y vamos a resolver esta situación con su hijo. Espere, dije pensando rápidamente. Quiero hacer las cosas diferente. Primero necesito guardar este material con seguridad. Esa misma noche, deposité las joyas y el dinero en una caja fuerte del banco. También inicié el proceso para recibir el seguro de vida que nunca había reclamado, porque no sabía de su existencia. Llamé a Lucía y le conté todo. Ella lloró de emoción al saber del gesto de la mamá. Mamá siempre fue más inteligente que todos nosotros juntos, dijo entre lágrimas y risas. Al día siguiente busqué un abogado. El licenciado Renato era un señor mayor, amigo de muchos años, que me había ayudado con cuestiones del testamento cuando Teresa falleció. Le mostré toda la documentación que había encontrado. Don Eduardo, su hijo cometió un delito al vender el auto sin su autorización, explicó el LIC. Renato, después de analizar los papeles. Con este testamento y los documentos del auto a su nombre, podemos no solo recuperar el vehículo, sino también procesar criminalmente a Adrián si usted quiere. Procesar criminalmente a mi propio hijo. La idea todavía me dolía demasiado. No quiero ver a mi hijo en la cárcel, licenciado. Solo quiero que aprenda la lección. Entiendo, entonces hagamos lo siguiente. Voy a preparar un documento revocando cualquier herencia a la que Adrián tendría derecho. Legalmente, usted no está obligado a dejarle nada, especialmente teniendo pruebas de que él actuó de mala fe contra usted. ¿Y el Malibú? Cuanto a eso tengo una idea, dijo el LIC. Renato con media sonrisa. Hagamos lo siguiente. 2 semanas después, recibí una llamada telefónica. Era Adrián, finalmente de regreso del viaje a París. Papá, su voz sonaba vacilante. Estoy llamando para saber cómo está. Estoy bien, hijo, respondí, manteniendo la voz neutra. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, estuvo bien. París es bonito, de verdad. ¿Usted recibió el dinero que le dejé? Lo recibí, sí. Hubo un silencio incómodo en la línea. Él probablemente esperaba que yo gritara, que lo insultara. Mi calma debía estar poniéndolo nervioso. Papá, sé que usted debe estar enojado conmigo, pero no estoy enojado, Adrián, solo decepcionado. Mire, sé que hice mal, pero usted no usaba ese auto y necesitábamos mucho el dinero. Claudia soñaba con ese viaje desde hace tanto tiempo.
Siguió con las justificaciones, pero ya no estaba escuchando. Era siempre así. Disculpas, racionalizaciones, como si sus deseos y necesidades fueran más importantes que cualquier otra cosa. Adrián, lo interrumpí finalmente. Necesito que vengas a Puebla mañana. Tengo un asunto importante que tratar contigo. Mañana acabo de regresar, papá. Tengo un montón de cosas que resolver en el trabajo. Es importante, hijo, muy importante. Algo en mi tono debe haberlo alarmado, porque aceptó venir al día siguiente, al final de la tarde. Pasé el resto del día preparando todo. Llamé a Marcelo, a Lic, Renato y a Lucia. Todos tenían sus papeles en aquel plan. En la tarde siguiente, puntualmente a las 5, escuché el auto de Adrián estacionándose enfrente de la casa. Estaba solo, sin Claudia. Mejor así. Papá, dijo entrando a la sala. Parecía nervioso, desconfiado. Siéntate, hijo, dije señalando el sofá. Se sentó inquieto, mirando alrededor, como si buscara señales de peligro. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? No, hijo, tengo salud. Quiero platicar sobre el Malibú. Él suspiró, pasándose la mano por la cara. Papá, ya pedí disculpas. Sé que no debía haber vendido sin consultarle, pero el comprador me buscó. Marcelo, bueno, lo corté, observando atentamente su reacción. Adrián palideció visiblemente. ¿Cómo así? El Marcelo de la Ciudad de México me llamó porque encontró una caja fuerte secreta en el Malibú. Una caja fuerte que tu mamá mandó instalar antes de morir. Vi el pánico creciendo en sus ojos. Continué sin alterar el tono de voz. Dentro de la caja fuerte había una carta de tu mamá y un testamento confirmando que el auto era mío, solo mío. Había también $12,000 en dinero, joyas de la familia de ella y una póliza de seguro que ni sabía que existía. Papá, yo no terminé, Adrián. El Lic. Renato, mi abogado, me explicó que lo que hiciste fue delito, falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude. Son cosas serias, hijo. Podrías ir a la cárcel. En ese momento se desplomó. Comenzó a llorar, pidiendo perdón, diciendo que estaba desesperado, que tenía deudas, que Claudia amenazó con dejarlo si no hacían el dichoso viaje. Lo dejé hablar, desahogarse. Cuando finalmente se calmó, continué. No voy a denunciarte, Adrián. No quiero ver a mi hijo en la cárcel, pero tampoco puedo dejar que esto pase sin consecuencias. Le devuelvo el dinero, papá. Prometo. Voy a trabajar doble, hacer horas extra. No es solo cuestión de dinero, lo interrumpí. Es cuestión de confianza. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Vendiste algo que sabías que era precioso para mí, algo que tu mamá y yo construimos juntos durante 30 años. Hice una pausa, dejando que mis palabras fueran absorbidas. Platiqué con el Lica Renato. Él preparó algunos documentos que vas a firmar hoy. ¿Qué documentos? Primero, un reconocimiento formal de que vendiste el Malibú sin autorización, sabiendo que era mío. Adrián tragó saliva, pero asintió. Segundo, una renuncia a tu parte de la herencia. A partir de hoy no tienes más derecho a nada de lo que es mío. La casa, el terreno, el taller, mis ahorros, todo eso va a ser para Lucía y mis nietos cuando yo parta. Papá, eso no es justo, protestó, pero se calló al ver mi expresión. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia, Adrián? ¿Fue justo lo que me hiciste? Bajó la cabeza derrotado. Y tercero, continué, te voy a dejar elegir. O firmas esos documentos, o vamos a la policía ahora mismo a poner la denuncia contra ti. Usted no haría eso, murmuró más para sí mismo que para mí. Ponme a prueba. En ese exacto momento sonó el timbre. Era el Lic, Renato, puntual como siempre, con los documentos en mano. Al lado de él estaban Lucía y Marcelo Bueno, cada uno cargando carpetas con papeles. La cara de Adrián perdió todo el color cuando vio a ese comité entrando a la sala. Me miró después a ellos y finalmente entendió que no estaba fanfarroneando. «Está bien», susurró. «Firmo». Durante la hora siguiente, Adrián firmó todos los documentos que el Lic, Renato, había preparado.
la renuncia a la herencia, el reconocimiento del acto ilícito, un término de compromiso de nunca más tocar nada que fuera mío sin autorización expresa. Cuando terminó, preguntó con la voz derrotada, ¿y ahora qué pasa con el Malibú? Fue la señal para que Marcelo se manifestara. Cuanto a eso, ya lo resolvimos. Le devolví el auto a su papá, como era lo correcto. Él es el verdadero dueño. Pero su papá y yo llegamos a un acuerdo, explicó Marcelo. Él no quería perjudicar a alguien que actuó de buena fe. El LIC. Renato preparó un contrato. Voy a pagar nuevamente por el auto, pero directamente a su papá esta vez, en mensualidades durante 5 años. El valor total será mayor que lo que le pagué a usted, pues descubrimos que el Malibú vale mucho más en el mercado de coleccionistas. Adrián parecía confundido. No entiendo. ¿Usted vendió el auto otra vez? No exactamente, respondí. Marcelo se va a quedar con el auto por 5 años, pagando mensualmente por él. Durante ese tiempo él va a cuidarlo, mantenerlo, exhibirlo en su museo. Después de ese periodo, el auto regresa a mí. O si ya no estoy aquí, va al Museo del Automóvil de la Ciudad de México con una placa en homenaje a tu mamá. ¿Y el dinero que me diste? ¿Los $3,000? Preguntó Adrián, todavía tratando de procesar todo. Lo doné al Asilo San José aquí de Puebla. Era el lugar que tu mamá siempre ayudaba cuando estaba viva. Vi sus ojos llenarse de lágrimas nuevamente. Arruiné todo, ¿verdad, papá? En ese momento, sentí una mezcla de pena y decepción por mi hijo. Parecía tan pequeño, tan perdido. Tomaste decisiones equivocadas, Adrián. Ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de ellas. Después que todos se fueron, nos quedamos solo nosotros dos en la sala. El silencio era pesado, cargado de tristezas y arrepentimientos. Claudia no sabe nada de esto. Si descubre que perdimos la herencia, finalmente habló. Tal vez sea hora de que pienses si es con ese tipo de persona que quieres pasar la vida, hijo. No respondió, pero vi en sus ojos que la semilla de la duda estaba plantada. En la mañana siguiente, Adrián partió de regreso a la Ciudad de México. No nos abrazamos en la despedida. Las heridas todavía estaban muy abiertas para eso, pero por lo menos habíamos llegado a un acuerdo y él había enfrentado las consecuencias de sus actos. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. Don Eduardo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo rabia. ¿Puede explicarme qué historia es esta de que Adrián renunció a la herencia? Me contó todo, ¿sabe? Sobre el auto, el dinero, las joyas. Esto no es justo. Nosotros tenemos derecho a nuestra parte. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Claudia, Adrián vendió un auto que no era suyo usando documentos que tomó sin autorización. Eso es delito. Tuvo suerte de que no pusiera la denuncia. ¿Delito? Se rió sarcástica. Usted es el papá de él. Los papás ayudan a los hijos. No se quedan apegados a autos viejos e inútiles. El Malibú no era apenas un auto viejo, Claudia. Era parte de la historia de mi vida con Teresa, algo que construimos juntos durante 30 años. Adrián sabía eso, pero prefirió ignorarlo por dinero. Bah, viejos y sus sentimentalismos, dijo con desprecio. Sepa que no vamos a aceptar esto callados. Vamos a impugnar esa renuncia de herencia, contratar abogados. Siéntanse libres, respondí sorprendentemente calmado. Todos los documentos fueron hechos dentro de la ley. El liqui, Renato, es uno de los mejores abogados de la región. Buena suerte tratando de impugnar. Me colgó. No me sorprendí ni un poco. Siempre supe qué tipo de persona era ella. 3 días después, fui sorprendido con otra visita inesperada. Era Adrián solo, pareciendo abatido y con ojeras profundas. Papá, habló así que abrí la puerta. Terminé con Claudia. Miré a mi hijo, viendo por primera vez en años a aquel niño que creció en mi taller. Su ropa cara no combinaba con los ojos rojos y cansados. ¿Qué pasó?, pregunté ofreciéndole una silla. Cuando le conté sobre la renuncia de la herencia, se volvió loca. Dijo que yo era un fracasado por no haber peleado con usted en la justicia. Suspiró profundamente. Fue como si se me cayera una venda de los ojos. Vi que ella solo estaba conmigo por lo que yo podía darle.
No dije, te lo advertí. No hacía falta. Serví café para los dos y nos quedamos en silencio por algunos minutos. Estoy sin lugar donde quedarme, finalmente confesó. El departamento está a nombre de ella. Era la hora de la verdad. Parte de mí quería abrazarlo y decir que podía regresar a casa. La otra parte todavía estaba herida, desconfiada. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes por un tiempo, respondí finalmente. Pero tenemos mucho que reconstruir, hijo. En las semanas siguientes, Adrián fue redescubriendo la vida sencilla en Puebla. Comenzó a ayudarme en el taller, como en los viejos tiempos. No era mecánico, pero tenía facilidad para la administración. Pronto organizó los libros contables que yo llevaba de cualquier manera. Creó un sistema de citas. Hasta hizo un sitio web sencillo para el taller. Una tarde, mientras organizábamos herramientas, me preguntó sobre el dinero y las joyas que Teresa había dejado. ¿Qué hizo con todo aquello, papá? El dinero está en el banco rindiendo. Las joyas las guardé en la caja fuerte y el seguro de vida, después que lo recibí, lo dividí en 3 partes. Una para mí, una para Lucía y una para ti. Me miró asombrado. ¿Para mí? ¿Después de todo lo que hice? Tu mamá quería así, y mamá es mamá, ¿no? Aún después de partir sigue protegiendo a los hijos. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. Cuanto al Malibú, continué, Marcelo ha mantenido la palabra. Todos los meses deposita el valor acordado. La semana pasada me invitó a visitar su museo, ver cómo está el auto. ¿Quieres ir conmigo? La visita al museo fue un momento de sanación para nosotros dos. El Malibú estaba impecable, expuesto en lugar destacado, con una placa contando nuestra historia. Adrián se quedó especialmente conmovido al ver el nombre de su mamá ahí. «Usted pensó en todo, ¿verdad, mamá?», susurró, tocando el capó del auto. Hoy, casi un año después de aquellos acontecimientos difíciles, la vida encontró un nuevo equilibrio. Adrián sigue viviendo en Puebla, pero ahora en su propia casa, no muy lejos de la mía. Asumió la parte administrativa del taller, que ahora se llama Teresa Restauraciones Clásicas. Lucía y los nietos vienen a visitarnos con frecuencia. Adrián está saliendo con Marina, una muchacha de aquí mismo, enfermera del centro de salud. Es lo opuesto de Claudia. Sencilla, cariñosa, valora las cosas correctas de la vida. Veo a mi hijo sonreír de verdad nuevamente. Cuanto a mí, todos los últimos domingos del mes voy hasta la Ciudad de México a visitar mi Malibú azul en el museo. Marcelo siempre me recibe con café fresquito y platicamos sobre autos antiguos por horas. A veces Adrián me acompaña en esas visitas. En 2 años, cuando termine el acuerdo, el Malibú regresará a casa, pero no sé si tendré fuerzas para cuidarlo solo. Tal vez sea mejor que se quede en el museo después, preservando nuestra historia para siempre. ¿Qué aprendí con todo esto? Que a veces necesitamos perder algo valioso para entender su verdadero valor. Que la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar completamente, como un auto chocado. Por más que se arregle, siempre queda alguna marca, algún recuerdo del daño. Pero también aprendí que el amor verdadero, como el de mi Teresa, trasciende hasta la muerte. Ella siguió cuidándome aún después de partir, y aprendí que perdonar no significa olvidar o fingir que nada pasó. Perdonar es elegir seguir adelante sin dejar que el rencor consuma nuestro corazón. Es difícil, requiere tiempo, pero es liberador. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra herencia y no dejes de revisar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.